Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos con más. Tu Morada presenta la opinión de Celso Eric Garrido del Castillo. Adelante, Celso. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, Jorge Luis, a ti y a toda la audiencia de NB Noticias aquí en la cadena de los verdaderos clásicos en Mar FM. Oye, Jorge Luis, vamos a poner un poquito de contexto de historia y vamos a platicar algo sobre inversiones, sobre portafolio de inversiones. ¿Y por qué digo que vamos a hablar de historia? Porque vamos a hablar de un instrumento de inversión que no es mexicano, es de origen chileno. Y fue creado en 1995 derivado de una crisis que son las UDIs o bien llamadas unidades de inversión. Estas unidades de inversión, pues prácticamente refiriéndose a esa terrible crisis que vivimos en 1995, bueno, pues había un problema en las tasas de interés porque eran variables en ese entonces los créditos. Y bueno, pues dada la crisis financiera y la inflación, pues se dispararon las tasas de interés, con lo cual pues muchas personas era impagable pagar ese crédito y por lo tanto, como no había una estabilidad en el Banco de México, se trató de buscar un instrumento que le brindara más bien la posibilidad de adquirir créditos hipotecarios a personas físicas y que, bueno, pues obviamente no sufrieran ese vaivén de las tasas de interés variables en lo que se controlaba. Estos UDIs, bueno, pues pueden ser utilizados inclusive para, pues, el primer fin fue el crédito hipotecario, también para instrumentos financieros o mercantiles. Y bueno, pues el punto medular de este instrumento es proteger el dinero de la inflación. ¿Por qué? Porque va en contraparte con el INPC, que es un indicador económico que mide los precios de la canasta básica y bueno, se basan en ese incremento de la inflación. Es decir, el UDI se va incrementando cada 10 días, es lo que lo están reportando, y se va incrementando conforme la inflación, es decir, va a subir el valor. Cuando ellos salieron costaban un peso, un audio, y cuestan 7 y milésimas, ¿no? 7.794.997 ¿no? Milésimas. Entonces, quiere decir que ha aumentado conforme el tiempo ha pasado. Y precisamente, valga la redundancia, sirven para proteger. Por ejemplo, puede ser que hayas tenido un billete de 100 pesos guardados ahí en un libro y lo usaste como separador. Y bueno, pues ahí te alcanzaba para ir a lo mejor ir a comer ahí con tu esposa o era novia en aquel entonces y pues le invitabas un helado o le invitabas al cine. Pero si hoy abres el billete 100 pesos, pues difícilmente te va a alcanzar para ir al cine o algo así. ¿Por qué? Porque ha subido la inflación. ¿Y qué quiere decir? Que bueno, pues ya hoy cuesta más, pero si ese dinero se hubiera convertido en UDIs, quiere decir que hoy te alcanzaría para lo mismo, en términos generales, ¿no? ¿Por qué? Porque ese dinero protege la inflación, que es un efecto que tiene en el dinero que pues, le quita valor agregado. Pero bueno, ¿cómo puedes invertir en estos UDIs? Y viene la parte importante, la parte referente a ver como instrumento de inversión. Hay muchos instrumentos de inversión como planes personales de retiro. De hecho, hay UDIbonos, que es parte de CETES directos, en los que tú puedes invertir. Si es bueno, sí, vale la pena, es un instrumento de inversión, pero no es tampoco la panacea como para decir todo mi dinero tiene que estar en UDIs. Tiene ciertas ventajas, pues ya dijimos, la principal, protección contra la inflación. Es decir, tu dinero siempre va a valer lo mismo. Tiene transparencia y previsibilidad, claro, porque no se ven afectados por las tasas de interés, es decir, siempre van a estar arriba de la inflación y con lo cual pues ahí está. Y la ventaja es de que si tú inviertes vas a saber cuándo vas a recibir y cuánto vas a pagar. Normalmente en las inversiones en UDIs recibes el monto de tu inversión más el convertido en UDIs hasta el final, pero cada 6 meses como instrumento de inversión lo recibes en intereses que te van a pagar, es decir, normalmente te pagan una tasa en UDIs contratas más una base de tasa, ¿no? Más 4%, etcétera, independientemente de cuánto esté en el caso de CETES directo, en cuanto esté la tasa de interés de inversión. No es que se acumulen, porque mucha gente piensa que se acumulan, pues hoy tengo 7 de inflación, más 4 son 12, pues vaya, no digo, pero son 11, y podría ser un excelente instrumento de inversión, o 7 más 6, oye, pues es excelente, pero no. Solo el interés te lo van a dar 6 meses. Al final te van a dar todo el dinero. Es cierto, puedes encontrar intereses, vaya, estamos hablando de un 8, un 10, suenan rentables, pero no es la panacea, refiero. ¿Cuáles son las desventajas? Ojo, este instrumento te obliga a congelar tu dinero en el tiempo.
puede ayudarte si no sabes qué hacer con él en 3 años, pero no lo puedes sacar, no lo puedes vender y vas a perder si lo tomas. Y obviamente puede haber riesgos de mercado, sí. Esto es cuando la inflación es muy baja. Si la inflación es muy baja, no vas a ganar absolutamente nada porque pues está controlada. En estas épocas en que la inflación está tan volátil como lo que acaba de pasar allá en Japón el lunes en la bolsa de valores, bueno, pues eso va a disparar el CETES y vas a tener mayor rendimientos. Por lo tanto, tienes que conocer un poquito más acerca de la inflación si quieres utilizarlo como un instrumento dentro de tu portafolio de inversión, Jorge Luis. ¿Cómo lo ves? Pues interesante, muy interesante, Celso, conocer los distintos productos que hay para poder invertir, dado que pues en estos momentos también los intereses en nuestro país están pues altos, son atractivos, pero bueno, en este caso pues es una medida más conservadora, quiero entender, ¿no? Invertir en UDIs a que te metas a otros productos donde tengan una mayor volatilidad, que por supuesto vas a tener una mayor rentabilidad, pero a la vez son de mayor riesgo, ¿no? Excelente explicación, lo dijiste muy bien. Sí, es un instrumento para un inversionista conservador. Por ejemplo, en casos que quieres invertir para alguna cuestión en UDIs, tienes que tener una visión que el UDI va a subir con el tiempo, siempre sube. Acuérdate que la inflación es como el melate, se va acumulando. Entonces, va a subir. Si tú quieres invertir en UDIs es muy caro. Tienes que saber hasta cuándo vas a invertir y que dejes que el dinero crezca. Eso es a largo plazo. Un plan personal de retiro se da mucho en este caso de inversión en UDIs. Es controlable, pero tienes que saber cuántos años vas a invertir, porque el 10.º año pues ya no va a estar en 100 pesos, ¿no? Va a estar en 7, en 8, en 10, en 12, y con lo cual el valor que vas a pagar para la aportación de inversión va a ser muy cara, indistintamente cuando lo voy a retirar, ¿no? Ese es el punto. Y bueno, pues tomen en consideraciones que sí, es conservador y obviamente es muy a largo plazo. No es una inversión a corto plazo. Ahí está. Me despido con esta frase, Jorge Luis, de Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, que dice: nunca gastes el dinero que antes no hayas ganado. Pásenla bien a todos. Excelente jueves a todos. Carpe diem. Pásenla. Súper, Jorge Luis. Claro que sí, muchísimas gracias a Celso Eric Garrido del Castillo. Abrazo, Jorge. Tu Morada presentó el comentario de Celso Eric Garrido del Castillo. Tu Morada, servicios de prevención y previsión financiera.